Buenas, finalizamos abril, empezamos mayo, que me apetecía compartir al final este espacio. Es como, ¿cuándo necesito dar la chapa? Pues hoy necesito dar la chapa. No necesito dar la chapa, necesito compartir. Necesito compartir cosas que he estado pensando que al final son observaciones que creo que pueden ayudar un poco a ubicar ciertas cosas y en este caso me apetece un montón hablar de la fase preovulatoria. Dirás, vaya cosa que se te ocurre pensar. Ya, bueno, es que soy terapeuta menstrual y es un tema que me fascina. Y la premen y... O sea, el premenstrual suele ser... Es preovulatorio el que me apetece hablar. La premen suele ser como la fase, es la previa al sangrado. Suele ser una fase como muy comentada, muy odiada, muy obvio que hormonalmente entramos en un destape y como hayas tenido ciertos desequilibrios en fases anteriores, en esa fase te va a hacer un regalazo y te va a permitir como revisar. Pero hay algo que es súper importante y que tiene que ver con de una herida de rechazo o de pertenencia o de estar fuera de un espacio del que quieres estar. Bueno, el caso es que yo observo que en mamás el dolor físico y quizá la incomodidad o la... Perdón. Perdón. O la fase con más dificultades, tanto físicas como emocionales, son más las que siguen al sangrado, o sea, preovulatoria y ovulatoria. ¿Por qué? Porque son fases en las que hay un tinte social. Es decir, tu organismo está preparado para relacionarse socialmente. En preovulatoria hay, digamos que simbólicamente, emocionalmente, sería más tendría más un tinte de curiosidad, investigación, desafío al intelecto o desafío incluso de cosas que te quieres plantear hacer. Y la ovulatoria tendría un tinte mucho más social, festivo, digamos. O sea, me apetece mucho más la fiesta y las reuniones mm, hedonistas. O sea, más desde el placer, más desde el disfrute, más desde el compartir. Y en la preovulatoria, que es antes de la ovulación, después del sangrado, estaríamos en una fase en la que los brotes se inician y me hago preguntas y me apetece tener conversaciones interesantes que respondan a esas preguntas que yo me hago. Entonces, vengo observando que, claro, o sea, al final la maternidad, em, esa libertad social la castra un poquito según la fase en la que estés, o sea, y no es ni bueno ni malo, es algo que sucede, que estás un poco más limitada, pues, o porque tengas que ir con las criaturas al parque, o porque tengan cumpleaños, o porque, bueno, pues tu vida social ya no depende solo de ti. Tienes una estructura familiar que tienes que sostener, entonces es un poco más complejo encontrar esos espacios genuinos constantemente. De tal manera que no van a ser fases como tan fáciles de llevar físicamente como habían sido. Y sin embargo, eh, cuando sueles regularte más o sueles ser más fiel a ti misma y has hecho el trabajo con esa premen, con esa oscuridad tuya, pues va a haber cierta facilidad para ser el nido, porque la premen y el sangrado se convierten en fases en las que estás muy bien contigo sola, sin tener tanta interacción social. Con lo cual va a ser más fácil em, privarte de vida social, estar más en casa y demás en esas dos fases que en las dos anteriores, que son de corte más social. No sé si me sigues. Pero
Entonces, este mes, o esta sesión así anterior que hemos tenido, que hemos tenido en un curso de cuentos, ¿no? Estamos ahí revisando la herida. Y yo estoy viendo últimamente, yo siempre hablo voy a hablar desde mi experiencia y luego solo extrapolo, pero me apetece compartirlo porque a lo mejor a alguna le hace cling. No, no tiene por qué ser tu caso. Estoy hablando del caso en el que la preovulatoria y la ovulatoria duelen o son tensionales emocionalmente, ¿vale? No, esto no es una generalidad, es algo que sucede. Em, entonces, mm, a mí me está pasando desde hace un tiempo. Yo también lo acuso a que yo he entrado, identifico que he entrado en ese proceso del climaterio que puede durar 13 años, pero mis hormonas han cambiado. Siempre digo que el climaterio, el camino hacia la menopausia, es el camino hacia la verdad. O sea, empezamos a quitar caretas y esto es como boom, 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 herida tras herida, máscara tras máscara, boom, 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 y entramos en un periodo en el que se cae todo y o eres capaz de ir sosteniendo las verdades o va a ser muy difícil. Entonces, claro, vengo de un periodo de mi vida en el que le he dado la vuelta al calcetín social, laboral, em, emocionalmente, de manera muy heavy y, y que ha cambiado mucho el cómo me relaciono con el entorno, mis relaciones sociales, mis relaciones de amistad y demás, han cambiado un montón. Entonces, mi movida de siempre es, eres muy intensa, eres muy rara, hablas de cosas con las que la gente no suele conectar, que te sirven mucho para hacer muy bien tu trabajo, pero que socialmente hablando, pues no es algo que puedas compartir, o sobre lo que sí, hacer intercambio, reflexión y demás. Entonces, pues claro, al final estás regulando todo el rato qué parte de ti expones porque hay mucha profundidad y tienes sed de profundidad. Entonces, para mí, por ejemplo, los círculos de cuentos fueron un descubrimiento porque era como encontrarme con gente que habla un lenguaje muy parecido al mío, en el que cuando comparto reflexiones no hay un vaya pirada, aunque yo tenga un poco la tendencia a intentar disminuir el nivel de excitación que tengo cuando comparto alguna reflexión de alguna ficha que se me ha caído. Bueno, el caso es que de repente esta semana llevo ya como muchos meses viendo esto de a mí la mala hostia no me da en premen, no me da con la regla, me da cuando se me quita. Y claro, esa mala hostia es porque al final tú tienes un cogollo familiar en el que tienes unas criaturas a las que estás escuchando, pues o sea, yo en mi caso yo tengo dos adolescentes, entonces estoy escuchando pues sus movidas de lo que les ha pasado a ellas, a sus amigas, y yo soy una persona que he odiado siempre los programas de cotilleos, es como, o sea, hablar de gente que no conozco, de no sé, o sea, es algo que no me llama. Entonces, a mí me resulta muy tedioso compartir, o sea, o escuchar ciertas cosas. Es como, bueno, lo hago porque lo tengo que hacer, porque, pues porque es un espacio de compartir. Lo que pasa que hay momentos en los que es como, o sea, no puedo escuchar historias más de otras personas que me dan igual. O sea, me encantaría que me interesase, pero es que me dan exactamente igual. Ahora, las conversaciones, cuando se dan cuentas o sea, cuando están estudiando filosofía y de repente comparten, jo, fíjate esto, esas me flipan, claro, en esas yo ahí es como, claro que sí, o sea, esa mesa de repente se convierte para mí en un tesoro, pero bueno, o sea, que al final son adolescentes, la normalidad es que sean cosas cotidianas de su cotidianidad de clase y tal, y de lo que es ahora su epicentro social. Entonces, eh, hostia, es que me costaba muchísimo y yo estaba pensando, ¿qué, qué onda y por qué tengo esta mala leche que tengo que gestionar todo el rato más allá de los astros y todas estas cosas? Y era esta tensión que produce el no poder soltar, compartir,
preguntar más allá, no sé, o sea, cuando compartes cosas con personas que están investigando sobre lo mismo que tú o que tienen así inquietudes parecidas y compartes esas cosas y de repente llegas a conclusiones comunes o conclusiones opuestas y de repente es como, ah, sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo la construyes tú en tu cabeza? O sea, ¿cómo es? Eso es muy nutricio para esa fase doncella, que digamos, la primera fase luminosa después de salir del sangrado, que es una fase en la que todavía se está construyendo algo internamente, que es el folículo, pero no hay una necesidad de conquista erótico-festiva porque todavía no se puede dar ese encuentro. Entonces, biológicamente no hay esa predisposición a encontrarte socialmente en un contexto de fiesta, seducción. Y esto, o sea, y estas palabras caben en un montón de registros, ¿vale? No es solo reducido a eso. Pero de repente es como, hostia, puede ser, sería posible que cuando tienes una maternidad que llega a un punto en el que ya no hay una regulación hormonal, pues sea pues el puerperio, los primeros años que tienes como una predisposición hormonal a, bueno, pues a estar ahí a tope y tal, y de repente estás en este camino hacia la verdad y, y tienes muchas inquietudes intelectuales que te apetecería comentar y no tienes, o sea, y no puedes hacerlo, lo tienes que castrar y además no tienes un grupo de referencia, un grupo en el que tú te sientas como inmersa y acogida y que forme parte de tu cotidiano. Y entonces, claro, hay una tensión interna que se produce y eso fisiológicamente pues es algo que se puede ver. O sea, de la misma manera que la tensión fisiológica cuando llegamos a la semana premenstrual, en la que hay una bajada de las hormonas sociales, en la que de repente las caretas se bajan y toda la ira que has estado reprimiendo la puedes expresar, eh, nunca había pensado yo, como terapeuta menstrual, que esto podía darse en una preovulatoria. Porque claro, socialmente una preovulatoria es mucho más interesante porque puedes mantener conversaciones. A nivel laboral, quizá estás como más predispuesta a la investigación, a la aventura, pero si no se da un espacio en el que puedas compartir abiertamente o en ovulatoria no tengas un espacio en el que se pueda ser contenido recibido, de esa necesidad festiva, social, de intercambio desde la persona que tú eres, no desde la cuidadora, no desde tal. Entonces, se puede producir una tensión fisiológica. Y esto, o sea, son preguntas y es observación que hago desde, pues, os compartía el diagrama lunar para la investigación propia y creo que es una herramienta súper interesante a lo largo de toda la vida del ciclo. O sea, porque tú vas rellenando tus informes, tus pistas diarias, mensualmente, y luego de repente hay algo que empiezas a notar. Y puedes ir a mirar qué es lo que está sucediendo, porque yo esto lo llevo notando pues a lo mejor los 2 últimos años. Entonces lo había notado más desde que soy mamá en la ovulación. La ovulación, o sea, yo personalmente tengo zonas cicatriciales en los ovarios, entonces sé que cuando estoy ovulando cerca de esas zonas la tensión va a ser mucho más grande, voy a tener calambres, me va a doler cuando estoy ovulando, esa va a ser mi pista muchísimo más claramente que centrarme en cómo está el moco. y esto quizás es como una conversación para cuando has investigado mucho sobre el ciclo y lo mismo, así en general, no es como un post, o sea, un compartir un episodio súper interesante, pero si sí has investigado mucho, pues quizá te puede plantear preguntas que son las que yo me hacía y son las observaciones que estoy compartiendo en base a mi propia investigación sobre mí. He llegado a esta conclusión de
la herida del rechazo y la herida de la pertenencia se pueden ver mucho a nivel somático, o sea, a nivel sentir con el cuerpo, a nivel corporal, y las tensiones que se generan en las etapas sociales del ciclo menstrual. Y esto me parece una cosa súper interesante para poder trabajar con ello, porque hay veces que no identificamos la necesidad tan grande pues de compartir ciertas cosas o ciertos conocimientos o poder hacer preguntas y decir, hostia, es que si yo soy el marco de referencia como para mi entorno, cuando yo tengo este tipo de preguntas, ¿dónde puedo ir a compartirlo? Porque en mi caso este es mi trabajo, entonces al final yo doy muchas pistas, pero llevo un tiempo sintiendo como, como si estuviera descubriendo un camino que no he leído en ningún lado y que no tengo referencias de ello. Entonces al final me estoy autorreferenciando a mí misma y estoy llegando a conclusiones que quiero compartir por si alguna por ahí al otro lado que lo escucháis podéis decir, ¡ah! O sea, quiero decir, mi contexto es, tengo 40 años, tengo 2 hijas adolescentes, estamos pues 15 y 13, 15 ya que la semana que viene o la siguiente, la semana que viene, sí, el sábado de la semana que viene, mi mayor cumple ya los 16, o sea, es decir, que yo ya no estoy en la crianza, estoy en otro sitio, pero pues la maternidad sigue necesitando que estés presente y tiene otras maneras de estar, otras exigencias. Y hay veces que a mí la adolescencia me gusta muchísimo, es la etapa que más me gusta, pero vamos, de lejísimos, pero hay cosas, pues, que no, pues en las que digo, ojo, es que me encantaría que me interesase que me cuentes sobre fulanita o menganita que se han liado con no sé quién, pues que me da exactamente igual. Entonces, yo te escucho porque veo que tienes necesidad como de contarlo y hacer preguntas sobre ello, pero y a lo mejor las preguntas y lo que se produce después de hacerse esa pregunta y tal es mucho más interesante, con lo cual le damos un poquito de espacio, pero hay otras veces que es como, madre mía, me da igual lo que le ha pasado a Zutanito en... Es que me da igual. Y realmente a mí me produce mucha tensión física. O sea, últimamente de sentir mucha irritación y mucho, oh, dejadme en paz, interno, porque me regulo y al final esto no lo digo, pero es como hoy me voy a dar un paseo o lo que sea, más que estar en esta charla que me da un poco igual y que es maravilloso que la tengan entre personas que esas cosas sí que les sí que les interesan más, o Miguel, que es más capaz de estar ahí haciendo así, escuchando y tal, sin hacer muchas preguntas, y ellas se sienten escuchadas, han volcado esa cosa y luego yo ya llego para el después. Em, pero bueno, o sea que me parece súper interesante que según la herida que se mueva y según la herida que esté más presente, haya fases del ciclo que produzcan más tensiones que otras. Y me parece una cosa súper útil, em, que creo que puede servir a mucha gente que trabaje pues o con pues acompañando a otras personas em, no sé, con diferentes perfiles que tengan un poquito así que ver, o incluso tú misma que lo estés escuchando y digas, pues voy a observar a ver qué sucede con esto porque no lo sé. Y sí que es interesante el momento de cuando la ovulación te empieza a molestar un montón, más allá de físicamente lo que esté sucediendo ahí porque hay una tensión emocional, obvio. ¿Cuál es la tensión emocional? Y es quizá me estoy haciendo un poco pequeña para caber, para no desentonar, para... eh, no sabría cómo explicarlo o expresarlo bien. Eh, Quizá me estoy hiperadaptando,
quizá me da palo mostrar cosas que estoy pensando, quizá, no lo sé, no lo sé. No sé cuál puede ser tu caso, no sé cuáles pueden ser otros casos. El caso es que yo cuando aparece en consulta los veo muy claramente, pero bueno, más o menos he encontrado así este encuadre que, que es el que estoy compartiendo ahora mismo. Y que me parece súper interesante porque o sea, llevo ya unos 2, 3 años que cuando acompaño a mujeres que son mamás y que están preocupadas porque el momento más molesto del ciclo está siendo la ovulación, es cuando digo, hostia, es que tú tienes muchas ganas de crear y no estás encontrando el espacio porque tú ahora mismo estás sosteniendo una crianza. Entonces, cuando no te das el espacio en ese sostener una crianza, porque a lo mejor si tu vena creativa pasa por la cocina o pasa por algo que tenga que ver con la maternidad, no lo vas a notar porque sí que le estás pudiendo dar espacio a esa vena creativa. O si tienes la posibilidad de darte espacios cuando realmente tienes un empuje ahí yo qué sé, para escribir, pintar o no lo sé, no sé cuál puede ser tu historia. Pero quizá no hay molestia porque estás encontrando ahí una regulación de los espacios que se adapta a tus necesidades, pero cuando esto no sucede y quizá esa vía creativa pasa más por creación de relación social y no se da, ahí puede haber un dolor durante la ovulación que es interesante mirar qué es lo que necesitarías tú hacer o cuál es la herida que te está llamando y que te está apelando en esos momentos y estás sintiéndote pues o que no encajas o que no tienes un círculo en el que estar o que no te sientes vista como mujer y entonces está sucediendo una crisis en la pareja y pues hay que revisar eso, ¿no? O sea, es muy interesante, me parece que el ciclo es un gran regalo porque nos ofrece esta posibilidad de estar observando constantemente mes tras mes luces y sombras de nuestra evolución, de dónde estamos en un momento. Cuando tú ya te has acostumbrado a esta nueva manera de estar, ya le has prestado atención y estás pivotando en torno a las nuevas necesidades y tal, van desapareciendo y entonces entras en una etapa, ¿no? Como más de llanura, más de tranquilidad, pues porque ya sabes sobre qué estás trabajando. Pero cuando se producen los cambios, hostia, al principio o sea, necesitas mucho como, ¿cómo coloco esto yo ahora mismo? No necesito otra puta crisis más. Pero llegan y están ahí, son grandes regalos al final. O sea, yo siempre lo voy a ver así, para mí siempre van a ser oportunidades y regalos para mirar esas heridas, para ver esas cosas que tú pensabas que no están y que no tienen tanta importancia o tal, y de repente sí que la tienen y tu cuerpo es el que te pone en orden y te dice, bueno, la dimensión de esto es esta. Y entonces me parece como maravilloso que un cuento tradicional, como es en este mes ha sido, o en esta parte del mes, ha sido La muchacha sin manos, la versión de los hermanos Grimm, la primera versión. En mi caso es la que más me ha apelado y la que estoy con ella todavía viendo las cosas, ¿no? El tesoro en la herida y demás. Y siempre ver la herida como esa fuente de transmutación y de alquimia interna que me parece brutal cuando estás haciendo el camino de conocerte. O sea, al final, si no te sale un dragón, si no te sale una herida, lo que sea, no vas a prestar atención porque, bueno, pues es mucho más fácil vivir sin tener que prestar atención a estas cosas, pero es mucho más interesante podérsela prestar. Y ahora mismo, donde a mí se me abre por el contexto de
de los últimos años, digo, hostia, qué fuerte con la de curro, porque, amega, no sé, al menos yo en mi caso, el, el trabajo personal, el observarme, el responsabilizarme de todo y de todo lo que transcurre en mí y los pivotajes salvajes que he tenido que hacer como en los últimos tiempos, em, a consecuencia o por decisión de acontecimientos o de elecciones o de lo que sea, pues de repente me llevan a esta cosa de hostia, te estás molestando y te estás cabreando más en preovulatorias, en fases que hasta ahora te habían resultado más fáciles y ahora qué está ocurriendo, ¿no? Y de repente es como, hostia, tengo 40 años y sigo con esta historia de sigo saliendo de los espacios que yo creía que ya eran casa. Y encima, claro, o sea, aquí, señora presente, que yo me habré estudiado mi numerología, mi carta, em, mis manos, mi todo. O sea, ya lo dije hace poco descubrí que nací en otra hora que era con la que había estado trabajando y que no me cuadraba mucho y que ahora de repente sí me cuadra mucho, pero claro, es como Quirón tampoco ha cambiado demasiado, pero han cambiado matices y entonces estoy ahí observando. Quirón en la carta, para quien no lo sepa, porque yo hablo dando por hecho que todo el mundo lo sabe, en la carta natal Quirón te muestra como tu herida de dónde nace tu don. Entonces, la movida, la movida esta de salirte de la norma, en mi caso de ir de pionera a ciertos sitios porque mi cabeza asocia muchas cosas, tiene una curiosidad muy rápida y muy veloz y de repente cambio de objetivo para estudiar, pero no suelto el otro, sino que lo enlazo y bueno, mezclo ahí un montón de cosas, entonces me resulta difícil encontrar espacios donde hablar de todo esto en los términos en los que yo me encuentro cómoda. O sea, es decir, que sin súper espiritualizar las cosas, sin súper elevarlas a lo emocional, sin olvidarme de la ciencia, sin olvidarme de la fisiología, sino juntarlo todo. O sea, sí que voy encontrando espacios que es súper guay de repente como ver espacios que existen y que están hechos y que además hay personas maestras con las que entrar en ellos. A mí eso me da mucha paz, el encontrar maestras y maestros todo el rato, en todos los lados. Mis hijas son grandísimas maestras para mí todo el rato. O sea, esto es una cosa desde que soy madre que me parece fascinante a dónde me llevan y intento prestar atención porque mi camino, mucho de mi camino me lo han descubierto ellas. Y, y ahora en este momento que es como, hostia, ya no sé si tiene más que ver con mi... eh, esta, como este último tramo de este septenio, porque 41-42 son como cierre de un septenio de madurez importante. No sé si es Géminis entrando a la luna en no sé dónde, de Escorpio. No sé, ya no sé qué es. No sé, pero digo, Dios mío, qué intensa te has vuelto últimamente. Y sí, y es como, tía, no te has vuelto últimamente, lo eres. Esto es así, o sea, lo eres eh, el puto océano de profundidad y la capacidad de irte a islitas por ahí, o sea, esto es así. Em, y no sé si, bueno, al otro lado me encantaría saber, o sea, me encantaría que esto empezase a ser una mesa camilla en vez de yo aquí soltando la chapa, pero bueno, creo que es importante también compartir como estas reflexiones por si de repente alguna le surge también como estas preguntas y os llevan a algún lado.
No siempre es súper didáctico lo que hago, no siempre comparto aquí en este espacio cosas que son como eh, para enseñaros, sino también desde dónde parten eh, mis zonas de investigación, ¿no? O sea, eh, llevaba unos cuantos meses cuestionándome por cómo está el mundo, todo el tema de la compasión, viendo mis sombras, o sea, en el sentido de que ya he hablado más veces, de joder, yo es que hay espacios que le dejo a otras personas porque eh, yo soy una persona muy, muy, muy espiritual, o sea, la relación con la vida y la relación con la existencia para mí es una cosa que es muy importante. Me gusta mucho leer maestras y maestros de la vida y de la relación con ella. Y me gusta mucho meterme también en lecturas de diferentes religiones. Me gusta mucho ver cómo se va construyendo esa relación en diferentes culturas. Y, y había una parte que digo, joder, ¿cómo cultiva la gente la compasión para no desear matar a la mitad del planeta? Porque a mí me dan muchas ganas. O sea, quiero decir, yo, bueno. Pero como que es eso que ha estado tan emergiendo tanto y haciéndome cuestionarme tantas cosas durante estos meses, como que ha pasado a otro plano y ahora estoy en este. Y, y es que, claro, o sea, cuando yo hablo de lo que me fascina el ciclo, es que es tan increíble toda la información, todo el camino, todo el mapa que nos ofrece sobre conocernos y la importancia de conocernos para no traicionarnos de manera constante y cómo cuesta encontrar el camino de la no traición personal. Porque, o sea, yo muchos años de mi vida me he traicionado sin saber que lo estaba haciendo. Solo sentía eso, como si me pusiese ropa más pequeña de la que yo tengo que llevar. O sea, es en plan, tía, eres grande, tienes una 40, eh, es lo que hay. O sea, no puedes intentar meterte en una... O sea, mides unos 70, querida, tienes un hueso ancho y de siempre hemos sido, eh, ¿cómo es? Contundentes en nuestro físico. Es así, es como, ya está. Y la contundencia emocional también existe y es como, bueno, pues no te hagas más digerible, no hace falta... Hoy, por ejemplo, estaba pensando, ayer fue el día de la danza. Yo tengo una escuela, tengo un sistema de danza para mujeres para generar salud interna. Eh, la danza para mí es fundamental, es vital para generar salud en mí, o sea, es vital, yo necesito bailar todo el rato. Y sin embargo, ayer día de la danza, yo no colgué absolutamente nada en redes sobre el día de la danza. Hay una parte de mí que es como, no deja de ser, o sea, no deja de ser, o sea, ayer tenía un día en el que fui o sea, tenía que hacer muchos recados en Madrid, tenía cosas, tenía mucho trabajo por la mañana y demás, no me daba tiempo, no suelo pensar las cosas que voy a publicar y tal, o sea, en la enciclopedia, si estás escuchando esto, me imagino que el perfil de Instagram lo ves, en la enciclopedia suelo colgar cosas que creo de repente que son útiles de cara a la ciclicidad, a la gestión personal, a la salud, lo que sea, desde la mirada que yo conozco. Y entonces, claro, de repente meterme en este remolino, que no lo juzgo, o sea, a mí me parece maravilloso las personas que tienen la capacidad de acordarse del día del azul, el día del no sé qué, y el día del ta ta ta, y guay. Pero es que a mí, o sea, de manera genuina, es como, no siento que sea tan importante yo publicar estas cosas, de repente yo bailando. mm, no sé, o sea, que no le quita importancia
al amor que le tengo yo, por ejemplo, a la danza. Ni necesito estar gritando a los cuatro vientos lo que lo amo. O fue el día del libro y otras veces me ha dado tiempo a recomendar lecturas que yo creo que son fundamentales que estén relacionadas con las cosas que yo comparto. Pero claro, es que últimamente estoy metida en los cuentos, estoy muy metida también en fantasía y en cosas así porque necesito, es mi vía de escape para, no, no es mi vía de escape, es mi vía de regulación más bien, para no estar dándole a la pelota. Me gustan pues historias druídicas y además, bueno, que me gustan, que sean libros escritos hace mucho tiempo, para que no sean este fast food que hay que a veces me gusta el fast food literario de fantasía, o sea, quiero decir que no, que últimamente estoy así. Y el día del libro tampoco compartí absolutamente nada. Y estaba pensando últimamente esto de mm, el encajar, o sea, forma parte esos días señalados que, o sea, sé que tienen cierta importancia, como el día de la endometriosis, el día de no sé qué, son días de visibilidad, ¿no? Y son días señalados en los que hay una especie de ritual cultural de todo el mundo en el que, bueno, pues compartimos desde dónde nos vinculamos con una actividad, con un suceso, con un tal, ¿no? Y sí, me parece muy interesante, pero de pronto en este caminar personal no me da tiempo. Y además yo solo comparto desde lo que me nace de verdad y en este momento es como tampoco tiene mucha importancia. Me regañaba una amiga hace un momento diciendo, ya, pero es que tienes que... Ya, pero es que, o sea, yo soy así. Esto es lo que hay. Pues hay veces que va a coincidir con que tengo la inspiración y voy a compartir en ese momento y hay otros momentos en los que no va a coincidir y me da igual. O sea, no, me da igual. Pero porque estoy además metida en esto de pensar todo el rato en estas cosas que, em, dos fases que creemos que son luminosas y que se definen así por las personas que estudiamos el ciclo también desde lo simbólico, ¿no? Y está la parte luminosa de la fase, la parte luminosa de la fase folicular sería la preovulatoria, porque la parte oscura de la fase folicular sería la menstruación. Y la fase luminosa de la lútea sería la semana de la ovulación y la fase oscura de la fase lútea sería la premen. Más o menos con eso trabajaríamos. Y todas las fases tienen... Y entonces tienen sus cosas. Pero de repente estoy viendo como me parece fascinante que las fases que yo daba por hecho que lo luminoso siempre era luminoso, efectivamente toda luz contiene una oscuridad y toda oscuridad contiene una luz. Entonces de repente yo estoy transitando las prohibidas, de las fases prohibidas, las fases oscuras del ciclo con una comodidad increíble y las fases luminosas las estoy viviendo con conflicto interno. Y me parecía muy interesante compartirlo porque, claro, se acentúa cuando tienes una fase social y tu vida, el cómo está en este momento o lo que acontece en ella, no se corresponde con esa necesidad vital, aunque sean luminosas, también hay una oscuridad y una herida que se puede ver. Me parece fascinante. Es que me sigue, o sea, me parece que el ciclo es un regalo. O sea, tú fíjate, llevo 10 años, hace 10 años que soy terapeuta menstrual titulada con el numerito. O sea, hace 10 años que estoy con esto y sigo descubriendo cosas nuevas. Ya no solo a nivel científico, que las últimas investigaciones que han salido sobre
una proteína y una enzima que tienen las mujeres con ciclos normales, pero no así las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico y endometriosis. Bueno, cosas fascinantes que estoy ahí dándole porque me parece que con la acupuntura se pueden hacer muchas cosas con esa información para ayudar un montón y aplicarlo como a mi manera de trabajar. Em, pero de repente en la parte emocional, pues también hay estas cosas y estos descubrimientos que vienen del transitar, esta característica nuestra que es esta ciclicidad más lunática. Me encanta, me parece increíble. Y quería y necesitaba compartirlo hoy sin estructura, simplemente como si fuera una conversación que estoy teniendo contigo. Porque a lo mejor a ti se te abren como preguntas y se te abre esta capacidad de observación y ahí lo dejo. Y si, o sea, no sé, si te surge compartirme algo que te observes o que te suscite esta información, sería guay. Así que nada, bueno, que tengas una semana fantástica, un día maravilloso, un mes genial y estupendo y hasta aquí.